Hoy tenemos un tema que bien podemos ubicar en el pasado, en el presente y en el futuro, porque aunque vamos a hablar de historia, voy a tocar muchos aspectos de la misma que todavía hoy tienen un eco importante en prácticamente todo el mundo y que podremos notar con unas estadísticas del año 2023 que les voy a plantear. Entonces, el tema que hoy nos toca lleva un título largo, pero necesario a modo de introducción. Aportes de la Iglesia Católica en el campo de la salud, enfoque, personajes, instituciones y descubrimientos. Y como decía hace un momento, en tres tiempos: pasado, presente y futuro. A lo mejor alguna persona se puede preguntar, al saber que soy abogado, pues, ¿qué hace alguien como yo hablando de estos temas? Pero la verdad es que hay muchas razones por las que me encuentro hoy aquí, pero a modo de contexto diría tres. Lo primero es que precisamente por ser abogado, pues a nosotros a lo largo de la carrera nos preparan para saber temas de historia y valorarla. Les pongo un ejemplo muy simple. Cuando te toca redactar una demanda, hay un capítulo que se llama el capítulo de hechos y en él le narras al juez de forma ordenada, pues todos los acontecimientos, la situación, la narrativa que llevó a que se generara pues ese conflicto de intereses bajo la forma de una demanda. Y esto se hace para que el proyectista, pero sobre todo el juez, conozca el contexto de lo que va a tener que resolver, pues tomando en cuenta las fuentes del derecho. Entonces, el hecho de ser abogado, pues precisamente justifica mi interés por la historia. Una segunda razón, bueno, es por el hecho de ser creyente, de ser católico, y la tercera, que desde luego entra en estos temas, es que muchas veces miramos las instituciones que existen en nuestra ciudad, en nuestro entorno, y diera la impresión que siempre han estado ahí, como las tenemos en cierta manera garantizadas, pues no vemos lo difícil que fue consolidarlas y lo importante que es actualizarlas, defenderlas. En este caso, pues vamos a hablar sobre todo de los hospitales, pero este interés por las instituciones aplica en todos los campos. Yo siempre lo he dicho, o sea, una sociedad sin instituciones no puede ir adelante. Por eso, todo lo que tenga que ver con instituciones que dan servicios tan importantes como el campo educativo o el campo de la salud, pero también las instituciones que protegen la democracia, el acceso al voto, pues todo eso nos debe de interesar porque gran parte de nuestro futuro depende de estas estructuras organizadas. Así que, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el índice que nos toca el día de hoy y que, bueno, va a abarcar 6 puntos. El primero, una introducción, que de alguna manera ya comencé a explicarla. De ahí vamos a conocer el enfoque de esta presencia histórica de la Iglesia Católica en hospitales y en otros centros que tienen que ver con la salud. Vamos a mencionar algunos personajes de diferentes países, culturas, épocas que han contribuido a la creación de no solamente instituciones, sino también haber descubierto vacunas, tratamientos que muchas veces esto no se conoce y se pasa desapercibido. Hay personas que escuchan hablar de la iglesia y únicamente se imaginan a la Inquisición y a las cruzadas. Y si bien es cierto que no se trata de tapar el sol con un dedo ni de negar las atrocidades que se cometieron en esos dos episodios, pues eso no quita las otras cosas que también forman parte de esta institución y que, a diferencia de las que mencioné, pues han tenido un papel totalmente positivo y pues todos de alguna manera pues hemos requerido en algún momento de atención médica y, bueno, darnos cuenta cómo la iglesia ha contribuido a ese desarrollo. Y vamos a hablar de unos cuantos personajes. Quiero aclarar que no voy a mencionar a todos porque sería imposible, son muchos siglos de historia, pero esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Luego, en el punto 4, estaremos hablando de las instituciones. Aquí es donde voy a poner este reporte
de las estadísticas de todos los centros de salud que gestiona la Iglesia a nivel mundial y que son un aporte en todos los países, ¿no? Incluso los gobiernos lo valoran porque ayuda a descargar al sistema de salud pública que pues suele estar saturado. Luego en el número 5 vamos a hablar de algunos descubrimientos que han marcado un antes y un después, y ya de ahí en el punto número 6 pues hacemos un cierre, una valoración de lo más importante que se diga hasta ese momento. Entonces vamos a comenzar con nuestra introducción. Aquí hay que hacer un poco de historia y vienen las referencias que sustentan lo que les voy a decir. Pues de entrada tenemos que en el siglo IV después de Cristo, los cristianos, es decir, la Iglesia Católica, la Iglesia primitiva, comenzaron a trabajar en favor de los enfermos. Obviamente hay antecedentes previos al cristianismo de atención a la salud, lo vemos sobre todo en la cultura egipcia y en la cultura griega, pero evidentemente ya aquí en el siglo IV esos antecedentes pues se han ido desarrollando y el concepto de hospital tal y como lo entendemos hoy tiene que ver ya con el desarrollo del cristianismo y de la iglesia. Así que en el siglo IV los cristianos empiezan a darse cuenta pues que hay una cantidad impresionante de personas que mueren en soledad, que no son atendidas y entonces quieren dar una respuesta a esta cuestión. Y así se da origen a lo que hoy entendemos por hospital. Ya para el siglo VIII, estos hospitales van especializándose, porque claro, al inicio no se tenía tan claro el separar a los pacientes de acuerdo a su especialidad y a su departamento, pero ya en el siglo VIII empezamos a ver esa claridad a la hora de distribuir la carga de trabajo y la atención. Y decir también que a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, pues hemos tenido hombres y mujeres que han construido órdenes, congregaciones y diferentes espacios, porque no solamente se han desarrollado hospitales en los 5 continentes, sino también otro tipo de organizaciones e instituciones que dan atención primaria, por ejemplo, ante un desastre natural o cuando nos enfrentamos a un conflicto como puede ser una guerra. Entonces, esto nos sirve de introducción para ubicar en la línea del tiempo cómo se va configurando este aporte que no solamente ha sido atender a los enfermos, sino también crear facultades de medicina y de enfermería que dentro de las universidades católicas que están en todo el mundo continúan formando y certificando a los agentes del área de la salud. O sea, realmente el aporte tiene que ver con enseñanza, con investigación y con atención a los pacientes. Todo esto teniendo como punto de partida el siglo IV, la evolución luego en el siglo VIII y por supuesto hasta nuestros días. Por ejemplo, ahora que sucedió la pandemia del COVID, entre los investigadores que se encontraban desarrollando una vacuna, encontramos a un dominico, a un miembro de la orden de predicadores, que con permiso de sus superiores, él antes de entrar ya tenía experiencia en el campo en investigación y ahora como fraile continúa ayudando en todas estas cuestiones. También hay expertos, miembros de la iglesia, ¿sí? Hay un, por ejemplo, otro fraile franciscano que es experto en inteligencia artificial. Entonces, nos vamos dando cuenta que realmente cuando alguien dice que para qué sirve la iglesia o luego en redes sociales que se ven comentarios negativos hacia ella, bueno, hay que echar un vistazo a los aportes actuales. Repito, no se trata de decir que todo en la institución ha estado bien, por supuesto que no, y no hay que tener miedo a la verdad, pero no podemos quedarnos únicamente con la parte negativa, que por supuesto es grave, por supuesto se tiene que atender, pero considerando esta otra cara de la moneda que muchas veces pasa desapercibida porque no se conoce, porque no se enseña, porque no se lleva a los foros, a los sectores académicos libres de cuestiones ideológicas que niegan
la historia objetiva pues, de todos estos aportes que con entrar a cualquier buscador de internet pueden comprobar lo que yo estoy diciendo. Digo, lo ideal sería ir a los libros, a las enciclopedias electrónicas también, pero me refiero con solo buscar las palabras claves que estoy diciendo, verán pues el sustento de esta introducción. Luego, pues vamos a pasar al segundo punto. ¿Qué hace que un hospital o un centro de salud o una facultad de medicina ligadas o ligados a la iglesia sea significativo hoy? Porque claro, en cualquier hospital se llevan a cabo procedimientos quirúrgicos, siempre que tengan las licencias. Digamos, en todo hospital pues se busca o se debe de buscar, sin duda, es salvaguardar la vida, cuidar su calidad. Entonces, ¿qué hace diferente el sector salud cuando la iglesia interviene? Pues es su enfoque, su manera de hacer las cosas. Y es que el aporte de la iglesia en el campo de la salud parte de dos puntos complementarios, que son la fe y la ciencia. O sea, en este tipo de instituciones se tiene una mirada de conjunto, ¿sí? No es que la fe y la ciencia se pregunten lo mismo o se deban de mezclar, no, cada una tiene su objeto de estudio, pero al final tienen su punto de encuentro en el paciente y eso humaniza el trato que se tiene con la persona que está internada y no solamente con el paciente, sino con sus familiares que se pasan noches enteras con él. Y entonces aquí el trato humano, de respeto a su dignidad, independientemente del estado en el que se encuentre, pues es algo que caracteriza o debe caracterizar a este tipo de instituciones. Ahora, ¿por qué hablar de fe y ciencia? Bueno, porque la primera se ocupa del sentido del dolor, es decir, los medicamentos, evidentemente, y los tratamientos están pensados para que superemos los cuadros de dolor, y eso está perfecto. Siempre que se respete la bioética, pues hay que buscar eliminar el dolor. Pero cuando queda el remanente, es decir, pues el tratamiento lleva su tiempo, la persona encuentra en la fe un sentido para resolver aquello que el medicamento no alcanza con la inmediatez que uno espera. Y hay estudios donde demuestran que una persona con fe responde mejor al tratamiento que una persona que no la tiene. Y en este sentido, un hospital católico te va a dar una atención integral porque hay preguntas existenciales que la ciencia no puede responder. Yo siempre he dicho que, y esto está fundamentado históricamente, la fe me dice para qué vivo y la ciencia cómo es que llegué aquí. Son dos preguntas diferentes, pero cuando se complementan, es decir, cuando no están en pleito, porque no lo están, el pleito ha venido de distorsiones históricas, pero en los hechos se complementan bastante bien y eso, lógicamente, en el campo de la salud, tanto física como mental, pues es un aporte grande. Entonces, estos dos puntos complementarios son la fe y la ciencia. La primera se ocupa del sentido del dolor y la segunda de los tratamientos y demás respuestas a las distintas patologías que en un momento dado se estén presentando y también en cuestiones como la cultura de la prevención. Entonces, estos son los acentos o mejor dicho, la misión y la visión de este tipo de instituciones y de espacios donde la enseñanza, la investigación y la atención al paciente pues están ligados a esta filosofía propia de lo que la Iglesia ha ido promoviendo en los 5 continentes. Ahora, sabemos bien que pues, las instituciones no nacen solas, ¿sí? Hay seres humanos que ponen en juego sus habilidades, sus talentos e incluso sus recursos para lograr dar acceso a la salud, que yo les decía al principio del video. ¿Qué hace un abogado hablando de esto? Bueno, pues hay una cuarta razón y es también muy importante. La salud es un derecho humano y los que estudiamos los derechos humanos, pues somos en primer lugar los abogados. Entonces, yo ahora mismo les voy a hablar de personajes que han estado detrás de estas instituciones que han garantizado el derecho a la salud aún antes de que las constituciones modernas lo reconocieran. Entonces, estamos hablando de el detrás de cámaras de tantos hospitales, de tantos laboratorios y de tantas universidades. Y hoy tenemos sobre la mesa a 3 personajes
que además de haber vivido la fe en un grado importante, por eso la iglesia lo reconoce como santos, fueron muy profesionales y eso es lo que quiero resaltar, porque este video apunta también a esa parte, fueron muy profesionales al fundar en diferentes países hospitales que hoy día son centros de primer nivel, ¿sí? Obviamente a ellos les movía la fe, eso no hay que olvidarlo, y la materializaron de forma profesional, aun cuando a ellos no les tocó, sobre todo a los dos primeros, pues no había esta posibilidad de estudiar tan fácil enfermería o medicina como la hay ahora, pero con todo y que no tenían esos estudios específicos, se dieron cuenta de lo que pasaba y se organizaron para dar una respuesta. Bueno, el primero que tenemos sobre la mesa es San Juan de Dios. Él vivió entre el año 1495 y 1550, o sea, estamos hablando de los siglos XV y XVI. Se le considera, según los expertos, el padre de la enfermería moderna por las técnicas que ideó al trabajar con los pacientes. Y aquí hay algo muy interesante, la verdad es que sorprende a más de uno, que vale la pena contar. Él va descubriendo su tarea en el sector salud en la ciudad de Granada, en España, y por estas cuestiones de su espiritualidad, quiso hacer un sacrificio, digamos, es un poco extraño el sacrificio que hizo, pero fue muy interesante. Y el sacrificio era que se hizo pasar por un paciente con problemas mentales, porque quería conocer desde dentro cómo se les atendía. Y entonces lo internaron y vio las atrocidades, lo terrible que era, porque es que no se atendía a los enfermos mentales, más bien se les retenía y se les maltrataba. Y entonces él, que estaba en sus cinco sentidos, se da cuenta de cómo era el sistema desde dentro, sale y entonces va a empezar a crear casas y luego hospitales para poder responder a la salud mental. Hoy pensamos que el primero en hablar de salud mental fue Sigmund Freud, y ciertamente se valora, porque es un hecho, el aporte del psicoanálisis. Él también humanizó la cuestión de lo que hoy llamamos la psiquiatría, pero muchos siglos antes ya hubo una voz que, conociendo el sistema y las deficiencias desde dentro, como San Juan de Dios, pues fue el pionero de este campo. Entonces, pionero, padre de la enfermería moderna, ¿sí? Conoce y empieza a subrayar la importancia de la salud mental, y en muchos países los primeros hospitales psiquiátricos pertenecieron a su orden, que se llama la Orden de San Juan de Dios. Por ejemplo, en México, el país del que yo soy, tenemos en la cuestión de la psiquiatría el antecedente de los centros de salud de la Orden de San Juan de Dios, que fue una intuición de este primer personaje que hoy estamos viendo y que puede abrir la perspectiva a los médicos, a los enfermeros y a las enfermeras, porque a veces se piensa que entrar a estudiar medicina te quita la fe y no debería de ser así. ¿Por qué? Porque precisamente mientras más conocemos la maravilla, ¿no?, del funcionamiento del cuerpo humano, su anatomía, etcétera, pues más queda claro que, como decía Tomás de Aquino, otro grande que también influyó en el campo de la ciencia, aunque no de la salud, que decía que pues eso significaba que había un diseño y que si hay un diseño, alguien lo pensó. Pero bueno, volviendo al tema, esto es lo principal de nuestro primer personaje. Tenemos otro que se llamó San Camilo y quien vivió entre el 1550 y el 1614. Algo muy importante de San Camilo, aparte de que generó el acceso a la salud como derecho humano, es que él ideó muchas técnicas que se siguen usando en la actualidad en los hospitales. Fue uno de los precursores de la camilla y, algo muy importante, él generó la técnica que todavía se utiliza hoy día en los hospitales para el movimiento del paciente de la camilla a la cama, ¿sí? O bien a la plancha del quirófano, por decirlo de alguna manera, porque no lo puedes trasladar de cualquier forma. Entonces, estos movimientos
que se enseñan en cualquier facultad de enfermería, tienen su origen en San Camilo. Aparte de lo que fundó, sí, que es una red que se mantiene hasta el día de hoy de centros de salud, pues las técnicas en la práctica. Y claro, él decía que pues lo hacía con un sentido de fe, o sea, no era simplemente por cubrir su horario laboral, que digo, eso ya es valioso, pero él le agregaba el plus de hacerlo, digamos, convencido de su trabajo y no viendo números, sino pacientes de carne y hueso. No caía en esa frialdad que a veces provoca la monotonía o el sistema. Y luego tenemos a una mujer, porque por supuesto que aquí las mujeres han tenido un papel destacable y destacado básicamente por la visión tan impresionante. Y tenemos el caso de la madre Cabrini, que muchas personas la están conociendo ahora porque recientemente salió una película sobre su vida y ha sorprendido por las estadísticas de fundaciones que hizo. La madre Cabrini tiene su origen en Italia, pero desarrolló gran parte de su labor en los Estados Unidos, específicamente en la zona de Nueva York, precisamente atendiendo a los italianos que en los siglos XIX y XX tuvieron que dejar Italia para ir a Estados Unidos en busca de trabajo, en busca de un futuro económico mejor. Y la madre Cabrini pues se dio cuenta que no tenían derecho a la salud, que muchos morían literalmente en la calle sin que les llegara algún tipo de medicamento o alguien que por lo menos se preocupara por ellos. Y entonces se pone a trabajar y tiene unas estadísticas impresionantes que solo se pueden explicar por su fe. O sea, estos tres eran realmente líderes, gente pensante, sí, pero también la fuerza no les venía sino de la fe. Nada más para que se den una idea del aporte de la madre Cabrini. Hizo 23 travesías transatlánticas y obviamente no las hacía en avión porque pues ella no tuvo acceso por la época en la que vivió. Las hacía en barco. Y aquí hay un dato por el que la admiro más. Por una experiencia que tuvo de niña con el agua, ella le tenía fobia y controla su fobia con esos 23 viajes donde cruza el Atlántico para ir a Estados Unidos e impulsar los primeros hospitales que luego van a servir de modelo para los hospitales públicos y para otras entidades privadas que van a seguir su mecánica. Muchos de estos hospitales que estaban antes de que llegara la madre Cabrini tenían problemas económicos y ella con una muy buena administración los va gestionando. Algo que hay que resaltar era que sabía administrar y es pionera de la administración en los hospitales, lo cual es muy importante porque tú puedes tener al mejor médico, pero si el administrador no le proporciona la higiene y los espacios adecuados, pues ciertamente se vuelve un foco de infección y algo bastante grave, ¿no? La madre Cabrini hace 23 travesías y tenemos el reporte que nos da su congregación de 67 instituciones fundadas. No todas fueron hospitales, también fundó escuelas, pero aún así 67 instituciones que pues dieron un servicio a la sociedad. Entonces, cuando a mí pues de repente escucho, ¿no? Pues ¿para qué sirve la fe? Bueno, obviamente en un sentido teológico, para ir al cielo, a la vida de que no se acaba, pero también, y sin negar lo primero, que es la base, pues es que la fe se ha materializado en colegios, la fe se ha materializado en avances, la fe se ha materializado en hospitales, la fe se ha materializado en universidades, y pues yo les aseguro que muchos de nosotros, si exploramos nuestro currículum, habremos pasado por alguna institución católica, ya sea porque alguien necesitó atención médica y se topó con alguno de estos hospitales, algún colegio, algún programa de certificación. Entonces, pues estos tres personajes fueron configurando muchas de las técnicas que se utilizan en los hospitales, muchas nociones de tipo administrativo y sobre todo garantizar el acceso a la salud, que como les digo, hoy está en todas las constituciones modernas, las constituciones democráticas, pero pues que no apareció de la nada. Hubo gente que con sus habilidades, con sus talentos, con sus conexiones, pues fue materializando la fe y no se quedó en un discurso cursi o en un discurso rebuscadamente piadoso. O sea, hay una trascendencia profesional en eso. Bien, eso en cuanto a los personajes
que vienen a desarrollar esta trayectoria histórica del papel de la iglesia en las casas hogar, en los hospitales, sí, en toda la serie de espacios que han buscado la atención integral. Bueno, ya vimos, como digo, esto es solo una muestra, hay muchos otros hombres y mujeres que forman parte de esta historia, pero para no ser exhaustivos, nos quedamos con ellos. Ahora, ya hemos hablado del pasado, pero ¿cómo está el aporte de la iglesia en el presente? Tenemos un reporte de la agencia Fides, aquí está con Z porque no tiene un nombre en español, y la agencia Fides nos da un reporte de 2023, o sea, del año pasado, y nos da una idea de este universo en el campo de la salud. Dice, los institutos sanitarios, estos son, aclaro, los que la iglesia dirige actualmente y que tienen sus estadísticas. Dice, los institutos sanitarios de beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la iglesia engloban 5,405 hospitales, 14,205 dispensarios, 567 leproserías, 15,276 casas para ancianos, enfermos crónicos y discapacitados, 9,703 orfanatos, 10,567 guarderías, 10,604 consultorios matrimoniales, porque también la parte psicológica entra en la atención integral que da la iglesia, 3,287 centros de educación social y 35,529 instituciones de otros tipos. Entonces, cuando una pregunta dice, bueno, ¿y qué hace la iglesia con los donativos y qué hace la iglesia con los recursos? Pues aquí lo tienen en números duros, concretos, de cómo esta intuición que tuvieron los personajes que mencionamos en la diapositiva anterior se mantiene todavía hoy. Y yo siento que pues todos estos números pues deben de animar a que se sigan haciendo mejoras, a que se siga avanzando en esta cuestión profesional del cuidado de la persona y que pues no sea un número estático, sino que crezca, pero también en calidad y en atención. Entonces son números verdaderamente impresionantes y positivos en este caso, desde luego. Bueno, ahora, ya estuvimos hablando de las instituciones, pero me parece importante porque yo les decía que la Iglesia Católica en el campo de la salud pues tiene tres dimensiones: la dimensión educativa por las universidades que gestiona, la atención a los pacientes, ya vimos las estadísticas y algunos personajes que lo promovieron, pero también está el campo de la investigación, el campo de los descubrimientos. Y por supuesto que una de las estrellas de los descubrimientos pues que la iglesia ha dado a la humanidad es Gregor Mendel. Sí, muchos lo recordamos de las clases que tuvimos de biología en secundaria o en bachillerato. Y bueno, Gregor Mendel fue un fraile agustino católico, sí, y naturalista, o sea, miembro de la iglesia y además como religioso, quiere decir, con una consagración especial, con los votos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces, fraile agustino y naturalista que destacó, lo sabemos bien, por desarrollar las leyes Mendel sobre la herencia. Estuvo estudiando muchísimo a la naturaleza, por ejemplo, a las abejas, es muy interesante el estudio que hizo, y todas estas leyes vienen de una serie de investigaciones que los historiadores han encontrado en la documentación de Mendel entre los años 1856 y 1863, investigaciones que dieron lugar a estas leyes que le han dado el título de padre de la genética moderna. Gregor Mendel, católico practicante, nace en 1822 y murió en el año 1884. Hoy día se habla mucho de genética, de las leyes de la herencia, pero no hay que olvidar que fue un miembro de la iglesia que desde su convento y con los recursos disponibles hizo descubrimientos que han permitido
muchas de los proyectos, ¿no?, que actualmente tenemos. Por ejemplo, la prevención de ciertas enfermedades a las que una persona puede tener predisposición genética, pues eso no podríamos abordarlo de no haber sido por Gregor Mendel, ¿no? Mencionando a miembros de la iglesia que han descubierto algo en la línea de la investigación. Tenemos también, por supuesto, otra figura muy importante, que es el doctor Giuseppe Moscati, italiano, que nació en 1880 y murió en 1927, que fue canonizado porque vivió su fe al punto que tenía un número impresionante de pacientes de escasos recursos a los que les salvó la vida. Entonces dio lugar a una cantidad impresionante de personas que no podían pagar un tratamiento, y el doctor Moscati, porque él no era sacerdote, él era una persona soltera que decide entregarse completamente a la medicina y especialmente ayudar a los más pobres. Llegó a tener hasta 20 especialidades. Por eso los que dicen que la historia de la iglesia es aburrida o que la fe te vuelve ignorante, yo pienso que es todo lo contrario, porque aquí estamos ante un católico convencido con 20 especialidades. Y lo verdaderamente valioso del doctor Moscati, además de su conciencia social y de que incluso en un terremoto fuerte que hubo no abandonó a sus pacientes, pese a que veía cómo corría peligro su vida, se queda con ellos, pues lo más valioso, además de todo lo anterior, es los estudios que hizo sobre el uso de la insulina para el tratamiento de la diabetes. ¿Por qué? Porque era una enfermedad que padecía su mamá, y en atención a su mamá se pone a investigar. Hoy hablar de insulina es lo más normal del mundo, pero hubo una mente católica detrás de esto. Y por supuesto, sus biógrafos nos explican que innovó en el campo de la bioquímica. Y podríamos mencionar a muchas instituciones más, a muchos personajes más que han innovado y que desde esa innovación pues han contribuido a que todos tengamos una mayor calidad de vida. Yo creo que todo esto es muy significativo. En México, por ejemplo, tenemos otro caso que vale la pena mencionar, y es la biografía de la madre Marta Crislip Ibarrola, cofundadora de las Hermanas de la Veracruz, Hijas de la Iglesia. Ella estudia en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se gradúa como química farmacéutica y presenta su tesis. La tesis sobre química farmacéutica fue tan exitosa que años después era consultada por otros expertos, y además ella, antes de ponerse a fundar colegios y todo lo que hizo, ayudó a desarrollar una vacuna. Entonces estamos hablando de que en todos los países, o en casi todos, tenemos estos perfiles que a mí me parece muy interesante incluir en relación a la medicina y en general a todas las que conforman las ciencias de la salud. Bueno, pues a la luz de todos estos datos que me parece importante conocer, sobre todo pues pienso en tantos pues que dedican su vida a esta profesión. Yo hace poco, un par de meses, un poco más, tuve la oportunidad precisamente de participar en una conferencia en una facultad de medicina de una universidad a la que me invitaron. Y bueno, pues yo estoy muy agradecido con la invitación porque pude hablar de la relación entre medicina, ética y derecho. Y pues cuando yo veía un número importante de estudiantes que pues, están en este campo de la medicina, pues sí sentí realmente admiración a raíz de la pandemia. Yo creo que todos valoramos aún más su aporte, y pensaba yo en la importancia de una práctica, una praxis médica que también considere la dimensión de la fe que movía a todas estas personas a investigar, a optimizar recursos, a fundar instituciones, a cruzar el Atlántico, y que hoy por hoy pues han transformado por completo el acceso a la salud. Entonces, esto por mencionar
una serie de descubrimientos, tanto por parte de Gregor Mendel, que era fraile, como por parte de Giuseppe Moscati, que él nunca fue sacerdote ni fraile, sino pues una persona que permaneció pues en su casa, en una vida ligada a los hospitales y al estudio de la insulina y de cómo ayudar a los más pobres pues a poder recibir tratamiento y que pues no tuvieran una situación que agravara todavía más pues el hecho de no tener los medios económicos para enfrentar un dolor de cabeza o pues una cuestión bacteriana, en fin, realmente personas comprometidas con la ciencia, que eso es bien importante, y con su fe. Luego, pues esto nos va a llevar a las conclusiones, ¿sí? ¿Por qué o qué destacamos de todo lo que se ha dicho? Pues lo primero, que la Iglesia Católica continúa contribuyendo en el campo de la salud y nos toca a todos seguir impulsando dicho aporte de forma directa. Claro, la forma directa pues son los que están al frente de un hospital, pero también de forma indirecta, pues yo desde luego no soy médico, pero pues al comentar en internet esta historia, pues yo ayudo de forma indirecta a que se valore y que como sociedad nos tomemos más en serio estas instituciones. Siempre valorando la necesidad que existe de un modelo de salud que considere la dimensión física y la espiritual. Bueno, a raíz de esto y a modo de cierre, 5 puntos. Pues primero, ubicar el origen de las instituciones de salud, especialmente en Grecia y en Egipto. Esto fue antes de Cristo, pero ya luego con el surgimiento del cristianismo, estos primeros intentos de atención a la salud, que incluso se pueden ver en las fuentes de los filósofos de la antigua Grecia como Aristóteles, fueron evolucionando gracias al cristianismo hasta consolidarse los hospitales y distribuidos por área de especialidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la Iglesia, como institución internacional, ha ido construyendo, lo vimos en las estadísticas, espacios donde se han aplicado 3 verbos: enseñar, curar e investigar. Enseñar porque hay hospitales católicos donde los estudiantes de medicina hacen sus prácticas, también existen facultades que pertenecen a las universidades de la Iglesia. El verbo curar, que bueno, tiene que ver con la atención tanto en el área de urgencias como operaciones programadas en los hospitales que les son propios. Pero también investigar, porque es importante, como lo hizo Mendel, como lo hizo Moscati, también como lo desarrolló San Camilo con sus técnicas de enfermería o San Juan de Dios con el tema de la salud mental, pues lograr avances que beneficien pues a la humanidad entera y pues teniendo como motivación la fe. Y ese último punto, abrir los horizontes y darnos cuenta que muchas veces lo que damos por sentado y que lo tenemos relativamente al alcance de nuestra mano, pues a veces no sabemos cuál es su origen y que muchos de los puntos que hoy constituyen las ciencias de la salud, pues existen gracias a los aportes de miembros de la Iglesia y a la Iglesia en su conjunto, que como digo, no es una institución perfecta por nosotros sus miembros, pero en medio pues de la imperfección y de las limitaciones hay buenas noticias y hay puntos que objetivamente y desde el punto de vista de la historia vale la pena resaltar. Pues con esta valoración concluimos esta intervención acerca del vínculo entre la Iglesia Católica y el campo de la salud.